Nunca imaginé que la noche de Navidad me destrozaría tan completamente. Mientras la ciudad de Chicago brillaba con luces festivas fuera de mi ventana, dentro de mi desgastado apartamento, me sentía completamente sola, traicionada por la única persona que juré proteger a toda costa. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gustas a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Dorothy, y a los 73 años, pensé que había visto todo lo que la vida podía lanzarme. He vivido décadas de lucha, sacrificio, y lo que creía que era amor incondicional. Pero esa noche de diciembre, mientras el viento azotaba desde el lago Michigan y hacía temblar las ventanas de mi pequeño apartamento en el lado sur, descubrí que a veces las personas que más amamos pueden ser las que más profundamente nos hieren. Mis días se habían convertido en un agotador ciclo que comenzaba antes del amanecer. El fuerte zumbido del despertador me despertaba a las 5:30 y me arrastraba por el frío suelo de linóleo para hacer café con manos temblorosas. La artritis en mis dedos hacía que incluso las tareas más simples fueran dolorosas, pero seguía adelante. Tenía que hacerlo. Marcus me necesitaba, o eso pensaba. El olor a pino de mis escasas decoraciones navideñas apenas enmascaraba el frío vacío que se había instalado en mi pecho durante los últimos meses. Había colgado solo algunos adornos este año, los que Marcus hizo en la escuela primaria, sus ángeles de papel de construcción descoloridos y rasgados en los bordes. Cada mañana, los limpiaba cuidadosamente, recordando al niño pequeño que irrumpía por la puerta después de la escuela, ansioso por mostrarme su última creación. Pero ese niño pequeño ya no existía. En su lugar había un hombre de 45 años que solo llamaba cuando necesitaba algo, generalmente dinero. La Navidad siempre había sido nuestro momento para conectar, incluso durante su adolescencia, cuando ponía los ojos en blanco ante mi entusiasmo por decorar el árbol. Seguía ayudándome a colocar las luces. Escuchábamos el álbum navideño de Nat King Cole, mientras yo hacía sus rollos de canela favoritos, la cocina llena de calidez y la promesa de que la familia significaba algo. No este año. Ni siquiera llamó. Ni una vez. Los mensajes que envié suplicando una visita fueron entregados pero nunca respondidos. Podía ver las pequeñas marcas de verificación en mi teléfono, confirmando que los había leído. Cada mensaje ignorado se sentía como una pequeña muerte, un pedazo de esperanza desmoronándose. Me sentaba junto a la ventana con vista al vecindario donde los niños jugaban en la nieve, sus risas resonando en los edificios de ladrillo, y me preguntaba qué había hecho mal. Aferraba una foto descolorida de nosotros en Navy Pier cuando Marcus tenía 12 años. Su joven rostro resplandecía de esperanza mientras nos parábamos frente a la noria, con los dedos pegajosos de algodón de azúcar. Ese día, me dijo que era la mejor mamá del mundo. El contraste con el hombre en que se había convertido era tan marcado que me quitaba el aliento. Había esperado que la Navidad trajera un cambio. En cambio, trajo la constatación de que la esperanza por sí sola ya no era suficiente. Déjame contarte sobre los años que llevaron a este momento, porque entender mi historia significa entender cómo el amor puede convertirse en un arma cuando no tenemos cuidado. Cómo las mismas personas por las que moriríamos pueden lentamente destruir nuestras almas hasta que nos quedamos preguntándonos quiénes somos realmente. Marcus no siempre fue distante. Hubo un tiempo en que este mismo apartamento zumbaba con su energía, sus sueños, su risa. Después de que su padre se marchara cuando Marcus tenía 7 años, simplemente desapareció un martes por la mañana como si fuera a trabajar y nunca regresó. Me convertí en todo para mi hijo. Madre, padre, proveedora, protectora. Sacrifiqué todo por él. Mi juventud se esfumó en turnos dobles limpiando edificios de oficinas en el centro. Mis manos se volvieron ásperas por los limpiadores industriales. Mi espalda se dobló por fregar los pisos en torres corporativas donde los ejecutivos ganaban más en un día de lo que yo ganaba en un año. Pero nunca me quejé, ni una vez. Cada dolor en mi cuerpo valía la pena si significaba que Marcus tenía ropa que le quedara bien, útiles escolares, quizás incluso un pequeño juguete en Navidad. Mamá,
no necesitas trabajar tan duro, me dijo una vez cuando tenía 15 años, encontrándome remojando mis pies hinchados después de un día de 14 horas. Pero solo sacudí la cabeza, ocultando el agudo dolor que atravesaba mis costillas donde me había desgarrado un músculo moviendo escritorios. Todo lo que hago es por ti, bebé, susurré, diciendo cada palabra en serio. Los sacrificios comenzaron pequeños y crecieron con los años. Cuando Marcus se graduó de la escuela secundaria, cobré mi pequeño fondo de jubilación para ayudarlo con la universidad comunitaria. Cuando decidió abandonar después de 2 semestres, me mordí la lengua y apoyé su decisión de encontrarse a sí mismo. Cuando se mudó con esa novia que lo trataba mal, la recibí en las cenas familiares, aunque nunca se molestó en ayudar a limpiar la mesa. Pero fueron las peticiones de dinero las que lentamente comenzaron a envenenar nuestra relación. La primera vez, Marcus tenía 22 años y enfrentaba un desalojo. Me llamó a las 2 de la mañana, con la voz espesa de pánico. «Mamá, voy a estar en la calle. Por favor, necesito $800. Mi primer cheque del Seguro Social acababa de llegar». Sin dudarlo, lo llevé al banco a la mañana siguiente y le transferí el dinero. «Te lo voy a devolver pronto», prometió, su voz ya más ligera. «Tan pronto como consiga este trabajo en el almacén». Pero el reembolso nunca llegó. Y tampoco el trabajo en el almacén. El patrón se repitió mes tras mes, año tras año, emergencia tras emergencia que de alguna manera requerían mi intervención. Reparaciones de automóviles, facturas médicas, dinero para el alquiler, programas de capacitación laboral que nunca se materializaron. Cada vez, la voz de Marcus llevaba ese mismo borde de desesperación, y cada vez, mi corazón de madre anulaba mis crecientes sospechas. Mi cuenta de ahorros, nunca sustancial para empezar, se redujo a nada. Comencé a saltar comidas para estirar mi presupuesto de alimentos. Aprendí a reparar mi ropa en lugar de reemplazarla. La calefacción en mi apartamento se mantenía más baja cada invierno, porque cada dólar que podía ahorrar iba a las emergencias de mi hijo. Las conversaciones también comenzaron a cambiar. Donde Marcus una vez llamaba solo para charlar, para preguntar sobre mi día o compartir algo divertido que le había sucedido, ahora cada llamada telefónica tenía un propósito, una necesidad, una crisis que solo yo podía resolver. «¿Por qué no consigues un trabajo de verdad?», le oí murmurar a alguien en el fondo durante una de nuestras llamadas. Las palabras no estaban dirigidas a mí, pero me golpearon como un golpe físico. ¿Un trabajo de verdad? Había trabajado toda mi vida, a menudo en varios trabajos a la vez, para proveer para él. Cuando reunía el valor para preguntar sobre el dinero que le había prestado a lo largo de los años, un frío silencio caía sobre nuestras conversaciones. «Mamá, sabes que soy bueno para ello», decía, con irritación arrastrándose en su voz. «Solo necesito más tiempo». El tiempo se extendió a meses, luego a años. La deuda entre nosotros creció, pero también creció algo más. Una manipulación tan sutil que casi no la reconocí. «Si realmente me amaras, no llevarías la cuenta de cada centavo», dijo Marcus durante una conversación particularmente difícil. Las palabras dolieron porque una parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Egoísta? ¿No se suponía que el amor era incondicional? La manipulación vino disfrazada de culpa, envuelta en el lenguaje de la obligación familiar. «Soy tu único hijo, mamá. ¿A quién más puedo recurrir?» O «¿Recuerdas cómo siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí?» Lentamente, comencé a cuestionarme a mí misma. Tal vez era demasiado exigente. Tal vez debería estar agradecida de que llamara. Tal vez pedir el dinero de vuelta me hacía una mala madre. Pero en lo profundo de mi pecho, una semilla de duda había echado raíces. Creció silenciosamente, alimentada por cumpleaños ignorados y festividades olvidadas, por llamadas telefónicas que nunca llegaban, a menos que se necesitara dinero, por la creciente constatación de que me había convertido menos en una madre y más en una cuenta bancaria para mi propio hijo. Las microagresiones comenzaron pequeñas. Tarjetas de cumpleaños que llegaban con una semana de retraso, con mensajes genéricos claramente escritos con prisa. Llamadas telefónicas interrumpidas cuando trataba de compartir noticias sobre mis citas médicas o las actividades en el centro para personas mayores.
La sensación de que siempre estaba interrumpiendo algo más importante. Mamá, ¿puedo devolverte la llamada? Estoy en medio de algo. Se convirtió en su respuesta estándar a mis llamadas. La devolución de llamada rara vez llegaba. En Navidad hace 2 años, Marcus llegó 3 horas tarde a la cena. Pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, enviando mensajes a personas que no conocía sobre planes en los que no estaba incluida. Cuando le preguntaba sobre su vida, sus perspectivas laborales, su novia, las respuestas se volvían más cortas y despectivas. Las cosas están difíciles, ¿sabes? La economía está mal. No es como cuando eras joven. Quería recordarle que había sobrevivido a la recesión de los 80 mientras lo criaba sola, que sabía algo sobre tiempos difíciles. Pero me quedé callada. Siempre me quedaba callada. El descuido se hizo más obvio a medida que pasaba el tiempo. El invierno pasado, cuando me dio gripe y estuve en cama por una semana, Marcus no llamó ni una vez. Había mencionado que me sentía enferma durante nuestra última conversación, pero aparentemente eso no era lo suficientemente significativo para justificar un seguimiento. La señora Jenkins de abajo tuvo que traerme sopa y medicinas, cuidándome como la familia que pensé que tenía. Cuando Marcus finalmente llamó 2 semanas después, pidiendo dinero para reparaciones del auto, mencioné que había estado enferma. Oh, lo siento, mamá. He estado muy ocupado. ¿Te sientes mejor? Eso fue todo. Sin preocupación sobre qué tipo de enfermedad, si había visto a un médico, si había necesitado ayuda. Solo una pregunta rutinaria antes de pasar a lo que realmente quería discutir. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que deberían verte más claramente? Es un tipo particular de dolor, una lenta erosión del valor que ocurre tan gradualmente que no te das cuenta hasta que ya te estás ahogando. Pero lo peor estaba por venir, la noche que lo cambió todo. La noche en que me di cuenta de que a veces las personas por las que moriríamos son las que lentamente nos matan. Era Nochebuena, y había pasado el día preparando la comida favorita de Marcus, esperando contra toda esperanza que apareciera. El apartamento olía a asado y pan fresco. Incluso había comprado un pequeño regalo, un suéter que le había visto admirar en el escaparate de una tienda meses antes. Costó más de lo que debería haber gastado, pero ver su rostro iluminarse habría valido la pena comer ramen por el resto del mes. Las 7 llegaron y pasaron, luego las 8. A las 9 llamé. Hola, mamá. Lo siento, no puedo ir esta noche. Surgió algo con Riley. Riley era su novia actual, una mujer que había conocido exactamente una vez y que parecía considerarme como una molestia en el mejor de los casos. Pero, Marcus, es Nochebuena. Preparé todos tus favoritos. Esperaba que pudiéramos... Mira, realmente lo siento, ¿de acuerdo? Haremos algo pronto, lo prometo. La línea quedó muerta. Me quedé en mi cocina, rodeada de suficiente comida para una celebración familiar, completamente sola. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que ahora parece una locura, pero en ese momento se sintió como la única manera de entender lo que le estaba pasando a mi hijo, a nosotros. Decidí instalar una cámara oculta. Me dije a mí misma que era para protección. Marcus había estado actuando tan extraño, tan secretivo sobre su situación de vida y sus problemas. ¿Y si estaba en peligro? ¿Y si alguien lo estaba amenazando? ¿Y si la razón por la que no podía visitarme, no podía pagarme, era porque estaba genuinamente en problemas y era demasiado orgulloso para decírmelo? La cámara era pequeña, apenas más grande que un botón, algo que había pedido en línea después de ver un anuncio. Las instrucciones eran lo suficientemente simples como para que incluso yo pudiera entenderlas. Le dije a Marcus que quería llevarle algunas galletas navideñas al día siguiente, y de mala gana aceptó una visita rápida. Su apartamento estaba tan deteriorado como él había descrito, en un vecindario donde las farolas rotas proyectaban largas sombras y las sirenas de la policía eran una canción de cuna nocturna. Pero mientras lo ayudaba a organizar algunos papeles en su mesa de café, deslizando el pequeño dispositivo entre sus pertenencias, noté algo que hizo que mi corazón se saltara un latido. Facturas. Muchas de ellas, pero todas estaban marcadas como «pagado», con sellos rojos. Alquiler,
servicios públicos, seguro del automóvil, todos actualizados, todos al día. Para alguien que me llamaba llorando por dinero cada pocas semanas, Marcus parecía estar manejando sus gastos bastante bien. Dejé las galletas y conduje a casa con un estómago revuelto, diciéndome a mí misma que debía haber una explicación. Tal vez había conseguido un trabajo del que no me había hablado. Tal vez Riley estaba ayudando con los gastos. Tal vez estaba equivocada al sospechar. La cámara se conectaba a una aplicación en mi teléfono. Durante 3 días me forcé a no mirar. Limpié obsesivamente mi apartamento, organicé cajones que ya estaban organizados y traté de concentrarme en las resoluciones de Año Nuevo que nunca mantuve. Pero el 28 de diciembre, la curiosidad y la preocupación finalmente superaron mi contención. Lo que vi me destruyó. Las imágenes mostraban el apartamento de Marcus durante lo que supuse era una noche típica, pero este no era el hombre luchador y desesperado que me llamaba por dinero. Este era alguien que apenas reconocía. Ahí estaba, en la estrecha sala de estar que había visitado solo días antes, riendo y abriendo una botella de champán con amigos. No champán barato tampoco. El tipo con papel dorado y etiquetas elegantes que costaba más que mi presupuesto mensual de alimentos. La mesa de café que había estado cubierta de facturas, ahora estaba cargada con costosos recipientes de comida para llevar, botellas de licor que solo había visto en anuncios. Pero esa no era la peor parte. Lo peor fue lo que escuché decir a Marcus a sus amigos mientras brindaban por alguna celebración que no podía entender. Mi mamá todavía piensa que estoy en quiebra. Se rió, tomando un largo sorbo de su copa de cristal. Sigue enviándome dinero cada mes como un reloj. Es como tener mi propio cajero automático personal. La habitación estalló en risas crueles. Alguien que no reconocí levantó su copa y dijo, «Por la mamá de Marcus, la mejor estrategia de inversión». Más risas. Mi hijo, el niño por quien había sacrificado todo, se reía junto con ellos, pero luego vinieron las palabras que me destrozaron por completo. Lo mejor es que ganó la lotería hace 6 meses. Ganó a lo grande. Como un cambio de vida grande. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Pero se siente demasiado culpable por gastarlos para decírmelo. Así que sigue viviendo como si fuera pobre mientras yo vivo como un rey con su dinero de culpa. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejé caer mi teléfono. ¿Marcus había ganado la lotería? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y por qué no me lo había dicho? Rebobiné las imágenes, segura de que había escuchado mal, pero ahí estaba otra vez, claro como el día. Mi hijo describiendo sus ganancias de la lotería a sus amigos como si todo fuera una gran broma, como si el dinero que había juntado con esfuerzo de mis escasos cheques del seguro social fuera una especie de juego para él. El champán, la comida cara, la forma casual en que hablaba de manipularme, todo tenía sentido ahora. Marcus no necesitaba mi dinero. Lo había estado tomando de todos modos, dejándome pasar necesidades para que él pudiera vivir en el lujo mientras fingía estar en quiebra. Silenciosas lágrimas nublaron mi visión mientras el peso completo de su traición me golpeaba. Dejé caer la taza de porcelana vieja de mi madre, la que me había dado cuando me casé, la que había sobrevivido a mi divorcio, a la infancia de Marcus, a décadas de uso cuidadoso. Se hizo añicos en el frío suelo de linóleo, fragmentos azules y blancos esparcidos como mi corazón. Miré el espejo agrietado sobre la chimenea, y la mujer que me devolvía la mirada parecía más pequeña que antes, más vieja, más cansada. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Esta mujer que podía ser tan fácilmente engañada por su propio hijo? Durante horas, me senté entre los pedazos rotos de la taza de mi madre, viendo las imágenes una y otra vez. Cada visualización revelaba nuevos detalles que hacían más profunda la traición. La forma en que Marcus miraba su costoso reloj cuando hablaba de mí. La ropa de diseñador que usaba mientras afirmaba que no podía pagar el alquiler. La casual crueldad en su voz cuando describía mi dinero de culpa. Pensé en todas las comidas que me había saltado para enviarle dinero. La calefacción que mantenía baja para ahorrar dinero para sus emergencias.
Los medicamentos que había estirado tomando medias dosis para poder costear sus peticiones de ayuda. ¿Podía decir que no más? ¿Tenía algún derecho a exigir respeto? ¿O estaba condenada a ser la tonta que amaba demasiado, perdía demasiado? Esa noche, por primera vez en décadas, no llamé a Marcus para nuestro habitual control vespertino. No le envié un mensaje de buenas noches. Me senté en mi silencioso apartamento, rodeada de los pedazos rotos de más que solo una taza de té, y me pregunté quién era yo realmente más allá de ser la madre de alguien, el cajero automático de alguien, aparentemente. La confrontación llegó 2 días después, aunque no la había planeado. Marcus llamó alrededor del mediodía, su voz llevando ese familiar tono de desesperación fabricada. «Mamá, odio pedir, pero estoy en problemas reales. El propietario está amenazando con desalojo y necesito $1,500 o estaré en la calle para el viernes». Por un momento, no dije nada. Podía oír el tráfico de fondo, el sonido de una ciudad que seguía moviéndose mientras mi mundo había dejado de girar. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Estoy aquí», dije en voz baja. «Mira, sé que es mucho, pero estoy desesperado. No tengo a dónde más recurrir. Sabes que no preguntaría si...» «Marcus», interrumpí, mi voz apenas por encima de un susurro. «Necesito preguntarte algo». Una pausa. «Está bien, seguro. ¿Has sido honesto conmigo sobre tus finanzas?» El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Marcus finalmente habló, su voz había cambiado ligeramente. Se volvió más cuidadosa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿realmente estás luchando de la manera en que me has dicho que lo estás?» «Mamá, ¿de dónde viene esto?» «Por supuesto que estoy luchando. ¿Crees que te mentiría sobre algo así?» La facilidad con que la mentira salió de su lengua me revolvió el estómago. Este era mi hijo, el niño que había criado para valorar la honestidad por encima de todo. El niño que solía confesar haber roto cosas antes de que yo notara que estaban rotas. «Instalé una cámara en tu apartamento», dije. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. Podía oír que la respiración de Marcus cambiaba. Casi podía sentir su pánico a través del teléfono. «¿Hiciste qué?» «Vi las imágenes, Marcus. Vi el champán. Escuché lo que dijiste sobre que yo era tu cajero automático personal. Sé sobre la lotería». El silencio que siguió fue diferente de sus pausas habituales. Esto no era Marcus pensando cómo manipular la situación. Era Marcus dándose cuenta de que había sido descubierto. Cuando finalmente habló, su voz era fría de una manera que nunca antes había escuchado. «No tenías derecho a espiarme. No una disculpa. No una explicación. Solo enojo porque había descubierto sus mentiras». «Tienes razón», dije. «No tenía derecho. Así como tú no tienes derecho a mentirme mientras yo paso necesidades para que tú puedas vivir en el lujo. No es tan simple. Es así de simple». La fuerza de mi propia voz me sorprendió. Había levantado la voz a Marcus quizás 3 veces en toda su vida. «He estado comiendo una comida al día para poder enviarte dinero. He estado tomando la mitad de mis medicamentos para estirarlos. He estado viviendo como una indigente mientras tú bebes champán y te ríes de ello con tus amigos. Mamá, ¿no entiendes? Entonces explícamelo. Explícame cómo mentirle a tu madre durante meses es complicado. Explícame cómo ganar cientos de miles de dólares mientras me dejas creer que estás a punto de quedarte sin hogar. Es algo más que cruel». Otro largo silencio. Cuando Marcus habló de nuevo, su tono había cambiado del pánico a algo que sonaba casi como resentimiento. «No entiendes lo difícil que es. El dinero no durará para siempre. Necesitaba ser inteligente al respecto». ¿Inteligente al respecto? Inteligente habría sido decirme la verdad. Inteligente habría sido dejarme conservar mi dinero en lugar de pretender que lo necesitabas. «Nunca te pedí que te sacrificaras por mí». Las palabras golpearon como un golpe físico. Todo lo que había hecho durante 45 años, cada elección que había tomado, cada sueño que había pospuesto, descartado con 9 palabras. «Tienes razón», dije finalmente. «Nunca pediste. Yo elegí hacerlo, pero tú elegiste aprovechar esa elección. Elegiste mentir. Elegiste dejarme pasar necesidades mientras celebrabas con amigos». Podía oír voces de fondo en el extremo de Marcus. Sus amigos,
Probablemente. Los mismos que habían brindado por mi credulidad. Mamá, mira, tal vez podamos arreglar esto. Tal vez pueda explicar las cosas mejor en persona. Pero era demasiado tarde para explicaciones. La confianza entre nosotros no solo se había agrietado, se había hecho añicos tan completamente como la taza de té de mi madre. No, dije en voz baja, no creo que puedas. Y colgué. El teléfono sonó inmediatamente. Luego de nuevo. Luego una tercera vez. Lo apagué y me senté en la creciente oscuridad de mi apartamento, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, el retumbar del tren L, el sonido distante del tráfico, el mundo continuando girando mientras el mío sentía que se había detenido. Los siguientes días trajeron un desfile de intervenciones familiares que se sintieron más como ataques. Mi hija Sandra llamó primero, su voz tensa con desaprobación. «¿Mamá? Marcus me contó lo que hiciste. ¿Instalar una cámara? Eso es un comportamiento loco. ¿Qué te pasa?» Sandra siempre había tomado partido por su hermano, incluso cuando ambos eran niños y Marcus la culpaba por cosas que él había roto. Era 2 años mayor, pero había heredado la tendencia de su padre a evitar conflictos eligiendo el lado más probable para crear paz. «¿Marcus también te contó sobre el dinero de la lotería?», pregunté. «Ese no es el punto. El punto es que violaste su privacidad. Lo espiaste como si fuera una especie de criminal. Me mintió durante meses, Sandra. Tomó dinero que no necesitaba mientras yo... Eso es entre tú y él», interrumpió. «Pero lo que hiciste estuvo mal. Invasivo. Me avergüenzo de ti. Avergonzada. De mí. Por descubrir que mi propio hijo me estaba robando». Mi marido Frank, con quien me había casado 5 años antes en una ceremonia tranquila en el ayuntamiento, ofreció su habitual marca de sabiduría distante durante la cena. «Dorothy, necesitas dejar pasar esto. Marcus es un hombre adulto. Si quiere mentir, es su elección. Si quieres darle dinero, es la tuya. No hagas que esto sea más complicado de lo que necesita ser». Frank nunca había tenido hijos. Me había dicho al principio de nuestro noviazgo que nunca había querido la responsabilidad. Había pensado que eso podría hacerlo más objetivo sobre el drama familiar, pero en cambio solo lo hacía indiferente. ¿Complicado? Dejé mi tenedor. «Frank, él me robó». «No robó nada. Le diste dinero libremente, bajo falsas pretensiones». Frank se encogió de hombros. «Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan entre sí. A veces las personas no son completamente honestas sobre por qué necesitan ayuda. No es el fin del mundo, pero se sentía como el fin de mi mundo». La forma casual en que todos descartaban las mentiras de Marcus, la forma en que me hacían sentir como la villana por descubrirlas, era casi peor que la traición original. La peor intervención vino del propio Marcus. 3 días después de nuestra confrontación telefónica, apareció en mi apartamento sin llamar primero, luciendo contrito y llevando un ramo de flores del supermercado. «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo dejé entrar porque seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Se sentó en mi sofá, el mismo sofá donde lo había mecido cuando era un bebé, donde lo había ayudado con la tarea, donde había escuchado sus prácticas de discursos para la escuela. «Lo siento», dijo, pero sus ojos no encontraban los míos. «Debería haberte contado sobre la lotería. Es solo que... es complicado». «¿Complicado cómo?». «Impuestos. Inversiones. Cosas legales. Estaba tratando de proteger el dinero, asegurarme de manejarlo correctamente. No quería decirte hasta que lo tuviera todo resuelto». La mentira era fluida, bien ensayada. Marcus probablemente había estado practicándola desde nuestra llamada telefónica, pero lo había escuchado reírse de manipularme. Lo había visto celebrando mientras yo me preocupaba por su alquiler. «¿Y el dinero que he estado enviándote? Pensé que tal vez debería guardarlo también. Ahorrarlo para ambos, ¿sabes? Como una inversión familiar». «Una inversión familiar». Repetí las palabras lentamente. ¿Es eso lo que le dijiste a tus amigos cuando brindaron por mí siendo tu cajero automático personal? El rostro de Marcus se puso rojo. Eso fue... Estaban bromeando. Estaba borracho. La gente dice cosas estúpidas cuando está borracha. ¿Estabas borracho cuando cobraste mis cheques también? Mamá, por favor. Cometí errores, ¿de acuerdo? Pero te amo. ¿Sabes eso?
Podemos arreglar esto. Pero mirándolo sentado allí, guapo y bien vestido y desesperado solo por mantener su acceso a mi dinero, me di cuenta de algo que se sentía tanto como una revelación como una muerte. No sabía si Marcus me amaba. Sabía que me necesitaba. Sabía que estaba acostumbrado a que yo estuviera allí, proveyendo para él, resolviendo sus problemas. ¿Pero amor? El amor real no mentía. El amor real no se reía de la manipulación. El amor real no dejaba a alguien pasar necesidades mientras acumulaba recursos en secreto. Necesito que te vayas, dije en voz baja. Mamá, por favor, vete. Dejó las flores en mi mesa de café, margaritas de supermercado que estarían muertas en 3 días, como la ilusión de la relación que pensé que teníamos. Pero no fueron las confrontaciones con la familia lo que finalmente me quebró. Ni siquiera fueron las continuas mentiras de Marcus. Fue la constatación de que me había perdido completamente a mí misma tratando de ser la madre perfecta. ¿Cuándo dejé de tener opiniones que no fueran sobre Marcus? ¿Cuándo dejé de hacer cosas solo para mí? ¿Cuándo me convertí en una persona cuya identidad completa estaba envuelta en ser necesitada por alguien que no me respetaba? Pasé esa noche mirando álbumes de fotos, trazando la progresión de una joven con sueños a alguien que existía solo como un personaje secundario en la vida de su hijo. Ahí estaba yo a los 25, comenzando mi propio negocio de limpieza. Ahí estaba yo a los 30, aprendiendo a arreglar mi auto yo misma porque no podía pagar un mecánico. En algún momento, esa mujer autosuficiente había desaparecido. No fue hasta que mi vecina, la señora Jenkins, llamó a mi puerta a la mañana siguiente que me di cuenta de que no estaba completamente sola. Dorothy, cariño, te ves terrible. ¿Qué está pasando? La señora Jenkins tenía 81 años, una viuda que se había mudado a Chicago desde Alabama 30 años antes. Tenía una manera de ver a través de la pretensión que tanto me aterrorizaba como me consolaba. Me encontré contándole todo. Sobre Marcus, sobre la cámara, sobre la lotería, sobre sentir que había desperdiciado mi vida en alguien que me veía como nada más que una fuente de dinero. La señora Jenkins escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, rellenando mi taza de café cuando se vaciaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió por un largo momento. ¿Cuánto dinero le diste a lo largo de los años?, preguntó. Nunca lo había sumado, pero sentada allí en mi cocina, comencé a calcular. Pagos de emergencia, ayuda para el alquiler, reparaciones de automóviles, facturas médicas, programas de capacitación laboral, regalos de Navidad, dinero de cumpleaños, comestibles cuando afirmaba estar en quiebra. Tal vez $40,000, dije finalmente. Tal vez más. La señora Jenkins silbó bajo. Eso es mucho de cheques del Seguro Social. Pensé que lo estaba ayudando a ponerse de pie. Cariño, no puedes ayudar a alguien que no quiere caminar. Me contó sobre su propio hijo, David, que había desarrollado una adicción al juego en sus 30. Durante años, lo había sacado de apuros, cubierto sus deudas, creído sus promesas de cambiar. Había perdido su casa ayudándolo. Se había endeudado. Se había enfermado de preocupación. ¿Qué cambió?, pregunté. Me di cuenta de que cada vez que lo salvaba de las consecuencias de sus elecciones, le estaba quitando la oportunidad de aprender de ellas. Lo estaba manteniendo débil, siendo fuerte por él. Pero, ¿y si hubiera terminado en las calles? Entonces tal vez habría aprendido cómo se sentían las calles y decidido que no quería vivir allí. La señora Jenkins extendió su mano por la mesa y tomó la mía. Algunas personas no crecerán hasta que dejes de tratarlas como niños, incluso cuando esos niños tienen 45 años. Esa noche, tomé una decisión que se sentía tanto aterradora como liberadora. Iba a decir que no. No solo a Marcus, sino a la versión de mí misma que había permitido sus mentiras durante tantos años. La primera prueba llegó 2 días después. Marcus llamó con otra emergencia. Esta vez, una reparación de automóvil que costaría $800. Mamá, sé que las cosas han estado raras entre nosotros, pero realmente necesito tu ayuda. Mi auto no arranca, y no puedo llegar al trabajo si no puedo conducir. En el pasado, ya habría estado alcanzando mi chequera. El pensamiento de Marcus varado, incapaz de trabajar,
Me habría enviado a una espiral de ansiedad que solo terminaría cuando hubiera resuelto su problema. En cambio, respiré hondo y dije algo que nunca había dicho antes. No. La palabra se sintió extraña en mi boca, como hablar un idioma que había olvidado que conocía. ¿No? No, Marcus, no te voy a dar más dinero. Pero mamá, esto es diferente. Esto no es sobre la lotería. Esto es sobre mi auto. Necesito mi auto para trabajar. Entonces te sugiero que uses algo de tus ganancias de la lotería para arreglarlo. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír a Marcus respirando. Casi podía sentirlo recalibrando, tratando de encontrar las palabras correctas para cambiar mi opinión. Mira, mamá, sé que estás enojada por la lotería, pero puedo explicar. No estoy enojada, Marcus. Terminé. ¿Terminaste con qué? Terminé de pretender que darte dinero te está ayudando. Terminé de pretender que tus emergencias son más importantes que mi bienestar. Terminé de ser tu cajero automático personal. Usé sus palabras deliberadamente, y él lo sabía. La brusca inhalación en su extremo me dijo que recordaba lo que le había oído decir a sus amigos. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y porque te amo, no voy a permitirte más. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero por primera vez en meses, el temblor no era por ansiedad, era por adrenalina, por el impulso de finalmente defender lo mío. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años, sin ansiedad por los problemas de Marcus, sin preocupación por la emergencia que vendría después, sin culpa sobre si estaba haciendo lo suficiente por él. Solo un tranquilo y pacífico sueño en mi propia cama, en mi propio hogar que había pagado con mi propio trabajo. ¿Alguna vez has notado lo liberador que se siente dejar de cargar con los problemas de otra persona? Es como dejar una maleta pesada que no te dabas cuenta que te estaba rompiendo la espalda hasta que finalmente la dejaste. Los siguientes días trajeron una andanada de llamadas, mensajes de texto y visitas que se sentían como los estertores de nuestra antigua relación. Marcus intentó cada enfoque que alguna vez había usado para obtener dinero de mí, pasando por ellos como un vendedor trabajando a través de su libro de presentación. Primero vino la desesperación. Mamá, por favor, literalmente voy a perderlo todo. Luego la ira. Estás siendo egoísta. ¿Qué pasó con la familia cuidando de la familia? Luego la manipulación. Bien, no me ayudes. Pero cuando termines sin hogar, recuerda que podrías haberlo evitado. Luego la culpa. Supongo que me equivoqué al pensar que tenía una madre que me amaba. Cada intento se sentía más débil que el anterior. Sin mi participación, el drama de Marcus no podía sostenerse. Él necesitaba que yo entrara en pánico, que me preocupara, que corriera con soluciones. Cuando me negué a desempeñar mi papel, toda la actuación se derrumbó. Pero el verdadero cambio no estaba en Marcus, estaba en mí. Por primera vez en décadas, comencé a pensar en lo que quería en lugar de lo que Marcus necesitaba. Organicé mi apartamento no porque podría tener visitas, sino porque me gustaba vivir en un espacio limpio y hermoso. Compré alimentos basados en lo que quería comer, no en lo que podía permitirme después de enviar a Marcus su asignación mensual. Comencé a caminar por el vecindario por las mañanas. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada preocupándome por los problemas de mi hijo. Chicago a principios de primavera era hermoso de una manera que había olvidado notar. Los árboles a lo largo de Lakeshore Drive estaban brotando. El lago reflejaba el cielo como metal pulido, y la ciudad zumbaba con la energía de personas construyendo sus vidas. Fue durante una de estas caminatas que tomé otra decisión que me sorprendió. Iba a buscar asesoramiento legal. La señora Jenkins había mencionado un centro comunitario que ofrecía consultas legales gratuitas para personas mayores. Nunca me había considerado como alguien que necesitaba un abogado, pero $40,000 no eran nada. Si Marcus realmente me había defraudado, ¿no debería haber algún recurso? La abogada, una joven llamada Amy Chen, que ofrecía su tiempo como voluntaria en el centro, escuchó mi historia con creciente asombro. Señora Richardson, lo que su hijo hizo podría constituir abuso financiero de ancianos, dijo. Tomar dinero bajo falsas pretensiones, especialmente de un padre anciano,
Es un delito en Illinois. La palabra delito me golpeó como un golpe físico. Había pensado en Marcus como deshonesto, manipulador, tal vez egoísta. ¿Pero criminal? No quiero presentar cargos, dije rápidamente. Solo quiero protegerme. Amy asintió. Entiendo. Pero deberías conocer tus opciones. También podemos ayudarte a establecer protecciones financieras para que esto no vuelva a suceder. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria que Marcus no conocía, una donde podía mantener la mayoría de mis pagos de seguridad social y pensión a salvo. Me mostró cómo configurar pagos automáticos de facturas para que mis gastos esenciales estuvieran cubiertos primero, antes de que pudiera sentirme tentada a regalar dinero. Lo más importante, dijo Amy, es aprender a ver la manipulación financiera por lo que es. Los miembros de la familia a menudo usan nuestro amor en nuestra contra. Nos hacen sentir culpables por tener límites. Esa palabra, límites, se me quedó grabada. Nunca había pensado que se me permitiera tener límites con mis hijos. ¿No se suponía que el amor incondicional era exactamente eso? ¿Incondicional? Incluso el amor incondicional puede tener condiciones sobre el comportamiento, explicó Amy. Puedes amar a tu hijo sin financiar sus mentiras. También comencé terapia, algo que nunca había considerado antes, pero que necesitaba desesperadamente. La doctora Sara Martínez trabajaba con personas mayores que lidiaban con conflictos familiares, y su oficina se convirtió en un santuario donde podía decir cosas que nunca había admitido ni a mí misma. Creo que he tenido miedo de no ser necesitada. Le dije durante nuestra tercera sesión, si no estoy resolviendo los problemas de Marcus, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál era tu propósito antes de tener hijos? Preguntó. La pregunta me desconcertó. Había tenido a Marcus tan joven, había estado tan enfocada en ser una buena madre, que nunca había desarrollado realmente una identidad fuera de ese rol. No lo recuerdo, admití. Está bien. Nunca es tarde para descubrir quién eres más allá de ser la madre de alguien. Nuestras sesiones me ayudaron a entender que mi relación con Marcus no había sido saludable durante años, tal vez décadas. Había permitido su dependencia en lugar de fomentar su crecimiento. Lo había protegido de las consecuencias en lugar de dejarlo aprender de sus errores. Había hecho sus problemas mis problemas hasta que perdí la noción de dónde terminaba él y comenzaba yo. Pero entender el problema y vivir con la solución eran dos cosas diferentes. Romper los patrones de toda una vida no es fácil, especialmente cuando todos a tu alrededor piensan que estás siendo irrazonable. Sandra me llamaba regularmente durante este periodo, siempre con el mismo mensaje. Estaba siendo demasiado dura con Marcus. Estaba guardando rencor. Debería perdonar y olvidar porque eso es lo que hacen las madres. Él ha aprendido su lección, mamá, dijo durante una conversación particularmente frustrante. Lo siente. Quiere arreglar las cosas. ¿Cómo planea arreglar las cosas? Pregunté. Quiere pagarte. ¿Cuánto? Una pausa. Bueno, no puede pagarlo todo de una vez, pero quiere establecer un plan de pago. ¿Con qué dinero? ¿Las ganancias de la lotería que juró que necesitaba proteger? ¿O va a conseguir un trabajo? Mamá, estás siendo mala. Mala. Por esperar que mi hijo asumiera la responsabilidad de mentirme durante meses. Por esperar algún reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Sandra, déjame preguntarte algo. Si alguien que no estuviera relacionado contigo te hubiera quitado $40,000 bajo falsas pretensiones, ¿cómo lo llamarías? Eso es diferente. Marcus es familia. ¿Por qué ser familia le da derecho a robarme? Él no robó. ¿Cómo llamarías a tomar dinero que no necesitas de alguien a quien le has mentido sobre tus circunstancias? ¿Cómo llamarías a dejar que tu madre pase sin medicación para que tú puedas comprar champán? Sandra no pudo responder esa pregunta, así que colgó en su lugar. La respuesta de Frank fue aún más frustrante. «Estás haciendo esto demasiado complicado», dijo por centésima vez. «Solo acepta que Marcus tiene defectos y sigue adelante». «He seguido adelante», dije. «He seguido adelante de darle dinero. Estás siendo terca. Estoy siendo inteligente». Pero Frank no lo veía así. Él veía mis nuevos límites como un inconveniente que estaba perturbando la paz familiar. Prefería la versión de mí que absorbía los problemas de todos los demás sin quejas.
La presión para volver a mis viejos patrones era enorme. Todos querían que volviera a ser la Dorothy que decía que sí a todo, que priorizaba la comodidad de todos los demás sobre mi propio bienestar. Pero había probado cómo se sentía la vida cuando no estaba constantemente preocupada por las crisis fabricadas de Marcus, y no estaba dispuesta a renunciar a eso. La primavera llegó a Chicago con su habitual estilo dramático. El gris invierno dio paso a explosiones de color en Grant Park, y el lago tomó el azul imposible que hacía que los turistas se detuvieran y miraran. Lo celebré haciendo algo que había querido hacer durante 20 años, pero nunca había tenido tiempo. Me inscribí en una clase de arte en el Centro Comunitario Garfield. El primer día, entré en una habitación llena de caballetes y olí el familiar aroma de pintura acrílica y posibilidad. Elegí un asiento junto a la ventana donde podía ver el lago Michigan extendiéndose hacia el horizonte. ¿Has pintado antes?, preguntó la instructora, una mujer de mi edad con cabello plateado y dedos manchados de pintura. Un poco, cuando era joven, dije. Antes de tener hijos. Antes de tener hijos. Todo en mi vida estaba dividido en ese simple antes y después. Esa primera pintura fue terrible. Las proporciones estaban todas mal, los colores turbios, las pinceladas vacilantes. Pero era mía. Había creado algo que no existía antes. Algo que no tenía nada que ver con las necesidades o problemas de nadie más. Volví a casa cubierta de pintura, más feliz de lo que había estado en meses. La clase de arte se convirtió en lo más destacado de mi semana. Todos los jueves, empacaba mis suministros y tomaba el autobús al centro comunitario, donde aprendía a ver el mundo de manera diferente. En lugar de solo notar problemas para resolver, comencé a notar la forma en que la luz golpeaba los edificios, los colores de las sombras, los patrones que la gente creaba al moverse a través de sus vidas. Mi instructora, Helen, había criado a 4 hijos como madre soltera antes de descubrir la pintura en sus 60. El arte salvó mi vida, me dijo. Me recordó que era una persona completa, no solo una colección de las necesidades de otras personas. Helen se convirtió en una amiga de una manera que no había experimentado en años. Nuestra amistad no se basaba en lo que yo podía hacer por ella o lo que ella podía hacer por mí. Simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Íbamos a tomar café después de clase y hablábamos de colores y luz y de cómo la ciudad se veía diferente dependiendo de tu estado de ánimo. «Estás floreciendo», me dijo un día mientras trabajaba en una pintura del lago al amanecer. Es como ver una flor abrirse. Miré el lienzo frente a mí. Todavía no perfecto, pero audaz y brillante y descaradamente alegre, y me di cuenta de que tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba creciendo en lugar de solo sobrevivir. Pero el crecimiento no es lineal, y no siempre es cómodo. Justo cuando pensaba que había descubierto mi nueva vida, Marcus forzó otra confrontación que puso a prueba todo lo que había aprendido. Sucedió un jueves por la tarde a finales de abril. Acababa de regresar de la clase de arte, mis dedos todavía manchados de pintura, sintiéndome tranquila y realizada. La pintura en la que había trabajado ese día, una escena callejera de mi vecindario, era lo mejor que había creado. Estaba lavando pinceles en el fregadero de mi cocina cuando escuché voces en el pasillo fuera de mi apartamento. Voces familiares. Marcus y Sandra, hablando en tonos bajos y urgentes. Llamaron, y debatí no responder. Sabía por qué estaban allí. Había estado esperando esta visita durante semanas. «Mamá, sabemos que estás en casa», llamó Sandra a través de la puerta. «Vimos tu luz encendida». Abrí la puerta para encontrarlos a ambos viéndose serios y decididos. Marcus había perdido peso, noté. Se veía cansado de una manera que la ropa cara no podía ocultar. «Necesitamos hablar», dijo Sandra sin preámbulos. Los dejé entrar porque evitar la conversación solo la retrasaría. Se sentaron en mi sofá con el cuidadoso posicionamiento de un equipo de intervención. «Mamá», comenzó Marcus, y pude escuchar la naturaleza ensayada de su discurso. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó entre nosotros, sobre los errores que cometí. Está bien, quiero arreglar las cosas. Quiero pagarte cada centavo que te debo». «¿Cómo?» «He estado trabajando con un asesor financiero, estableciendo un plan de pago.
Puedo darte $1,000 al mes hasta que la deuda esté pagada. $1,000 al mes era más de lo que le había dado en un solo pago. También era exactamente la cantidad que me haría sentir que tenía que empezar a preocuparme por sus finanzas otra vez. ¿De dónde viene este dinero?, pregunté. Marcus y Sandra intercambiaron una mirada. De mis ganancias de la lotería, dijo él. Las he estado invirtiendo, haciéndolas crecer. El asesor dice que puedo permitirme pagarte sin dañar mi seguridad financiera a largo plazo. Ya veo. ¿Y qué hay de las mentiras? ¿Qué hay de los meses de tomar dinero que no necesitabas mientras me dejabas pensar que estabas desesperado? Te lo dije, eso fue un error. Estaba tratando de proteger el dinero hasta que pudiera descubrir cómo manejarlo adecuadamente. La mentira era tan fluida, tan razonable, que por un momento casi la creí yo misma. Casi caí de nuevo en el viejo patrón de aceptar sus explicaciones porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero había aprendido demasiado sobre mí misma para ser engañada de nuevo. Marcus, te escuché riendo sobre manipularme. Te escuché llamarme tu cajero automático personal. Eso no era proteger dinero. Eso era robarme mientras te burlabas de mí con tus amigos. Su cara se sonrojó. Estaba borracho. La gente dice cosas estúpidas cuando está borracha. ¿Estabas borracho cada vez que cobraste uno de mis cheques? ¿Estabas borracho cada vez que me llamabas llorando sobre el desalojo mientras estabas sentado en un apartamento con facturas pagadas? Sandra intervino antes de que Marcus pudiera responder. Mamá, él está tratando de hacer las paces. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar su disculpa y seguir adelante? Porque la disculpa no es real. No lamenta haberme mentido. Lamenta haber sido descubierto. Hay una diferencia. Estás siendo paranoica, dijo Sandra. Estás buscando problemas donde no existen. ¿Lo estoy? Marcus, dime honestamente, si no hubiera instalado esa cámara, ¿me habrías contado alguna vez sobre las ganancias de la lotería? La pregunta quedó en el aire como humo. Marcus abrió la boca, la cerró, miró a Sandra en busca de apoyo. Eventualmente sí, cuando tuviera todo resuelto. ¿Cuándo? Dame un plazo. No lo sé, tal vez para fin de año. Entonces, ¿me habrías dejado darte dinero que no podía permitirme durante otros 8 meses mientras tenías cientos de miles de dólares en el banco? No era tan simple. Es así de simple. Me puse de pie, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi ira. Me robaste. Te reíste de ello. Me dejaste pasar sin comida y medicamentos para que pudieras vivir en el lujo. Y ahora quieres pagarme con mi propio dinero y pretender que eso hace que todo esté bien. Esa no es tu dinero, respondió Marcus, su cuidadosa fachada finalmente agrietándose. Yo gané esa lotería. Es mío. Tienes toda la razón. Es tuyo. Al igual que mis cheques del Seguro Social son míos. Al igual que mi pensión es mía. Al igual que mi decisión sobre a quién le doy dinero es mía. Sandra trató de mediar. Esto se está calentando demasiado. Vamos todos a calmarnos y... No, dije, mirando directamente a Marcus. Estoy cansada de estar calmada. Estoy cansada de ser comprensiva. Estoy cansada de pretender que ser familia te da derecho a tratarme como un cajero automático. La máscara de Marcus se deslizó por completo entonces. El hijo arrepentido desapareció, reemplazado por alguien frío y calculador. Bien, quieres guardar rencor, guarda rencor, pero no vengas llorando a mí cuando necesites ayuda. La amenaza era clara. Acepta sus términos o piérdelo por completo. Hace un año, esa amenaza me habría roto. El miedo de perder a mi hijo me habría enviado corriendo a disculparme, a aceptar cualquier condición que estableciera, a preservar nuestra relación a cualquier costo. Pero yo no era la misma mujer que había instalado esa cámara en Nochebuena. Adiós, Marcus, dije en voz baja. Él y Sandra se fueron en una nube de acusaciones y amenazas. Los oí discutir en el pasillo mientras esperaban el ascensor, Sandra tratando de convencer a Marcus de regresar e intentar un enfoque diferente. Cerré la puerta detrás de ellos y me senté en mi tranquilo apartamento, esperando que llegara la familiar ansiedad. El pánico por perder a mi hijo, por estar sola, por tomar la decisión equivocada, pero no vino. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: paz.
Por primera vez en mi vida adulta, estaba libre del agotador ciclo de crisis fabricadas de Marcus, libre de la culpa y la manipulación que habían definido nuestra relación, libre para ser yo misma en lugar de solo la madre de alguien. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, viendo las luces de Chicago parpadear en la distancia. La ciudad se veía diferente de alguna manera, más brillante, más llena de posibilidades. Pero la historia no había terminado todavía. Una prueba más estaba por venir, una que demostraría si mi transformación era real o solo temporal. La prueba llegó 3 semanas después, en forma de una llamada telefónica que casi rompió mi resolución. Me estaba preparando para la clase de arte, empacando mis pinceles y pinturas, cuando sonó mi teléfono. El número no era uno que reconociera, pero algo me hizo responder. «Señora Richardson, soy la doctora Patricia Williams del Centro Médico de la Universidad Rush. Estoy llamando sobre su hijo, Marcus Richardson». Mi sangre se convirtió en hielo. Las llamadas del hospital eran la pesadilla de toda madre. ¿Está bien? ¿Qué pasó? El señor Richardson fue traído a la sala de emergencias esta mañana después de un accidente automovilístico. Está estable, pero tiene algunas lesiones significativas. Ha estado preguntando por usted. La vieja Dorothy lo habría dejado todo y habría corrido al hospital sin cuestionar. La vieja Dorothy habría olvidado cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad frente a la necesidad de su hijo. Pero yo ya no era la vieja Dorothy. ¿Qué tan graves son sus lesiones?, pregunté. Tiene una pierna rota, algunas costillas magulladas y una conmoción cerebral. Necesitará cirugía en la pierna, pero su condición no pone en peligro su vida. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por sospecha. Marcus había estado conduciendo durante meses sin problemas. Ahora, de repente, solo semanas después de nuestra confrontación, ¿estaba en un accidente automovilístico lo suficientemente serio como para requerir mi presencia? Doctora, ¿puede decirme cómo ocurrió el accidente? Chocó contra un árbol en Lakeshore Drive. Les dijo a los paramédicos que sus frenos fallaron. Sus frenos fallaron, los mismos frenos que habían requerido $800 en reparaciones apenas unos meses antes. La reparación que me negué a pagar. La reparación que afirmaba que no podía pagar a pesar de tener ganancias de la lotería en el banco. Doctora, estaré allí tan pronto como pueda, dije. Pero primero, necesito pedir un favor. ¿Puede alguien tomar una foto de su auto? ¿Del sistema de frenos? Me gustaría ver el alcance de la falla mecánica. Hubo una pausa. Señora Richardson, eso es algo que normalmente manejarían las compañías de seguros o la policía. Entiendo. Pero agradecería si alguien pudiera documentar el estado del auto, para registros familiares. Era una petición extraña, y pude escuchar la confusión en la voz de la doctora Williams. Pero accedió a ver qué podía hacer. Colgué y me senté pesadamente en mi silla de cocina. Cada instinto que tenía como madre me gritaba que corriera al lado de Marcus, que olvidara nuestros conflictos y me centrara en su necesidad inmediata, que volviera al familiar patrón de crisis y rescate. Pero había aprendido a cuestionar mis instintos cuando se trataba de Marcus. Llamé a la señora Jenkins. «Necesito tu consejo», dije, y le conté sobre la llamada del hospital. «Señor, ten piedad», dijo. «Ese muchacho no sabe cuándo parar, ¿verdad? ¿Crees que está mintiendo sobre el accidente?» «Cariño, creo que ese muchacho mentiría sobre el clima si eso le consiguiera lo que quiere. Pero la pregunta no es si está mintiendo. La pregunta es si vas a dejar que su crisis se convierta en tu crisis otra vez». Tenía razón, incluso si el accidente era real, incluso si Marcus estaba genuinamente herido. Eso no borraba los meses de mentiras y manipulación. No significaba que tuviera que abandonar mis límites y reanudar mi papel como su solucionadora de problemas personal. Conduje hasta el hospital, pero no me apresuré. Me tomé mi tiempo. Pensé en lo que quería decir. Me preparé para cualquier manipulación que pudiera estar esperándome. Marcus estaba en una habitación privada, su pierna elevada y envuelta en vendas. Parecía genuinamente herido, pero también genuinamente sorprendido de verme. «Mamá, ¿viniste?» «Por supuesto que vine. Estás herido. No estaba seguro de que lo harías. Después de la última vez». Dejó que la frase quedara en el aire.
una sutil culpa sobre nuestra confrontación. ¿Cómo te sientes?, pregunté, sentándome en la silla junto a su cama pero manteniendo mi bolso en mi regazo, mi abrigo puesto. Lenguaje corporal que decía que no me quedaría mucho tiempo. Bastante golpeado. El médico dice que necesitaré cirugía mañana, y luego fisioterapia durante meses. Voy a estar sin trabajo por un tiempo. Ahí estaba. La configuración. La crisis que requeriría mi intervención. Lamento escuchar eso, dije. Marcus esperó más. Por ofertas de ayuda, por preguntas sobre lo que necesitaba, porque yo empezara a resolver problemas. Cuando nada de eso llegó, cambió de táctica. Lo extraño es que los frenos simplemente fallaron. Fallaron completamente. Supongo que debería haberlos arreglado cuando tuve la oportunidad. Se refería a la reparación que me había negado a pagar, la que había iniciado nuestro conflicto actual. La implicación era clara. Si le hubiera dado el dinero, este accidente no habría ocurrido. ¿Alguna vez revisaste tus frenos después de eso?, pregunté. No podía permitírmelo. ¿Sabes eso? ¿Con tus ganancias de la lotería? La cara de Marcus se tensó. Mamá, te lo dije, ese dinero está atado en inversiones. No puedo acceder a él cuando quiero. La mentira era tan casual, tan automática, que casi admiré la habilidad involucrada. Marcus podía construir narrativas falsas más rápido de lo que la mayoría de las personas podían decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Bueno, voy a necesitar ayuda. La cirugía, el tiempo de recuperación. No podré trabajar durante meses. Necesitaré a alguien que me ayude con las facturas, los comestibles, el transporte. Estaba pintando un cuadro de dependencia completa, posicionándose como indefenso y a mí como su única posible salvadora. Eso suena desafiante, dije. Otra pausa. Marcus claramente esperaba más compromiso, más ofertas de asistencia. Mamá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros, pero realmente te necesito ahora. Necesito tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Ayuda financiera. Solo hasta que pueda volver a ponerme de pie. El seguro cubrirá las facturas médicas, pero todavía tendré alquiler, servicios públicos, comestibles. ¿Qué hay de tus ganancias de la lotería? Te dije, están invertidas. No puedo tocarlas sin enormes penalizaciones. Me levanté y caminé hacia la ventana. El centro médico de la Universidad Rush tenía una vista del horizonte de Chicago, la ciudad extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo nublado de primavera. En algún lugar de allí, la gente estaba tomando decisiones reales, resolviendo problemas reales, viviendo vidas auténticas. Marcus, dije sin darme la vuelta, quiero contarte una historia. Mamá, estoy realmente cansado. ¿Podemos hablar de esto después? Esto no tomará mucho tiempo. Me enfrenté a él de nuevo. Había una vez una mujer que amaba tanto a su hijo que haría cualquier cosa por él, darle cualquier cosa, sacrificar cualquier cosa. Pensaba que eso era lo que hacían las buenas madres. Marcus se movió incómodamente en su cama de hospital. La mujer trabajó duro toda su vida, a menudo en múltiples trabajos, para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Cuando se convirtió en un adulto, continuó apoyándolo porque pensaba que así era el amor. Mamá, déjame terminar. La mujer dio y dio hasta que le quedó muy poco para sí misma. Pasó sin comida, sin medicación, sin calefacción en invierno. Todo para que su hijo no tuviera que luchar. Me senté de nuevo, mirando directamente a Marcus. Y luego un día, la mujer descubrió que su hijo no necesitaba su ayuda, que había estado tomando su dinero mientras tenía mucho propio, que había estado riéndose de su estupidez con sus amigos, que la veía no como una madre a quien valorar, sino como un recurso para explotar. El rostro de Marcus se había puesto pálido. Eso no es justo. No fue así. ¿No lo fue? Porque desde donde estoy sentada, así es exactamente como fue. Y ahora, aquí estás de nuevo, con otra crisis que de alguna manera requiere mi dinero para resolver. Esto es diferente. Esto es real. Estoy herido. Sí, estás herido. Y lo siento por eso. Pero estar herido no te da derecho a mentirme de nuevo. No estoy mintiendo. Marcus, detente. Mi voz era firme pero no enojada. Solo detente. Sé sobre la reparación de los frenos.
Sé que podrías haberla pagado con tus ganancias de la lotería. Sé que este accidente podría haberse evitado si hubieras elegido gastar tu dinero en mantenimiento del auto en lugar de en champán y cenas caras. El silencio llenó la habitación del hospital. Afuera, podía escuchar los sonidos de la ciudad, el gemido distante de sirenas, el retumbar del tráfico, la vida continuando su complicada danza. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó finalmente Marcus. Estoy diciendo que te amo, pero ya no seré tu cajero automático personal. Estoy diciendo que tienes recursos para manejar esta crisis tú mismo. Estoy diciendo que tal vez sea hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. Me estás abandonando cuando más te necesito. No, me estoy negando a permitirte cuando más necesitas crecer. Me puse de pie otra vez. Recogí mi bolso y abrigo. Espero que tu cirugía vaya bien. Espero que te recuperes rápidamente. Pero no voy a pagar por tu recuperación. Mamá, por favor. Tengo miedo. Por un momento, escuchando esa vulnerabilidad en su voz, casi vacilé. Casi me senté de nuevo y pregunté qué necesitaba. Casi caí de nuevo en el familiar patrón de rescate y permisividad. Pero entonces recordé su risa en esas imágenes de la cámara oculta. Su descripción casual de mí como su cajero automático personal. Los meses de mentiras mientras yo pasaba sin medicación para enviarle dinero que no necesitaba. Tener miedo es parte de ser adulto, dije suavemente. Resuélvelo. Salí de esa habitación de hospital y no miré atrás. En el ascensor, rodeada de otros visitantes aferrando flores y tarjetas de recuperación, esperé a que llegara la culpa, por la voz en mi cabeza que me diría que era una madre terrible, una persona sin corazón, alguien que abandonaba a su hijo en su momento de necesidad. Pero la voz no llegó. En cambio, sentí algo que me sorprendió. Orgullo. Acababa de enfrentar la prueba definitiva de mis nuevos límites. Mi hijo, herido y vulnerable, pidiendo ayuda. La situación que habría roto mi resolución hace un año. Y me mantuve firme. No porque no amara a Marcus, porque sí lo amaba. Lo amaba lo suficiente para dejar de permitir sus mentiras y manipulación. Lo amaba lo suficiente para obligarlo a crecer y asumir la responsabilidad de sus elecciones. La verdadera transformación no estaba en decir no a sus peticiones de dinero. Estaba en entender que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir los peores impulsos de alguien. Conduje a casa lentamente, tomando el camino largo a través de Lincoln Park, viendo familias jugar a la luz del sol, niños riendo en columpios, padres empujando cochecitos, adolescentes jugando baloncesto, los momentos ordinarios de conexión que hacen que la vida sea significativa. Por primera vez en años, podía imaginar llenar mis días con algo más que preocupación por los problemas de Marcus. Podía imaginar amistades que no se basaran en la necesidad o la obligación. Podía imaginar mañanas en que mi primer pensamiento no fuera sobre la crisis de otra persona. En casa me preparé la cena, una cena adecuada con vegetales y proteínas y una pequeña copa de vino. Comí lentamente, saboreando cada bocado, agradecida por la abundancia en mi vida que había estado demasiado estresada para notar antes. Después de la cena, trabajé en una pintura que había comenzado la semana anterior, una escena callejera de mi vecindario, llena del tipo de belleza ordinaria que había aprendido a ver de nuevo. La luz cayendo sobre un edificio antiguo, niños jugando en un pequeño parque, personas paseando a sus perros, viviendo sus tranquilas vidas no examinadas. Mientras pintaba, pensé en la diferencia entre amor y permisividad, sobre la forma en que a veces dañamos a las personas que más nos importan al negarnos a dejarles experimentar las consecuencias de sus elecciones, sobre cómo el crecimiento requiere incomodidad, y la comodidad puede impedir el crecimiento. Marcus descubriría cómo pagar por su recuperación. Tal vez finalmente accedería a algunas de esas ganancias de la lotería que afirmaba estaban atadas en inversiones. Tal vez descubriría que el seguro médico cubría más de lo que había creído. Tal vez aprendería a pedir ayuda de manera honesta, en lugar de a través de la manipulación y las mentiras. O tal vez no aprendería ninguna de esas cosas. Tal vez continuaría buscando personas para explotar, relaciones para manipular, situaciones para convertir en su ventaja. Esa era su elección.
su lección para aprender o negarse a aprender. Mi trabajo ya no era gestionar sus elecciones. Mi trabajo era vivir mi propia vida con integridad e intención. Pinté hasta casi la medianoche, perdiéndome en los colores y texturas, el ritmo meditativo de pincel sobre lienzo. Cuando finalmente di un paso atrás para mirar lo que había creado, me sorprendió lo que vi. La escena callejera estaba llena de luz. No la luz dura y brillante del mediodía, sino la luz cálida y dorada de la tarde tardía. El tipo de luz que hace que todo se vea más hermoso, más esperanzador, más vivo. Era la luz de alguien que había aprendido a ver el mundo claramente de nuevo. Alguien que había dejado de vivir en las sombras de los problemas de otras personas y había entrado en la luz del sol de su propia vida. Durante los siguientes meses, construí una nueva rutina que no tenía nada que ver con las necesidades o crisis de nadie más. Iba a clase de arte todos los jueves y comencé a mostrar mis pinturas en una pequeña galería que presentaba artistas locales. Me uní a un club de lectura en la biblioteca que se reunía los martes por la noche. Fui voluntaria en un programa de alfabetización que ayudaba a adultos a aprender a leer. Hice amigos reales, no personas que necesitaban cosas de mí o a quienes necesitaba arreglar. Helen de la clase de arte se convirtió en una compañera regular para café y visitas a museos. La señora Jenkins y yo comenzamos a dar paseos juntas por las tardes, compartiendo historias y observaciones sobre nuestro cambiante vecindario. Compré ropa nueva por primera vez en años, colores que me hacían sentir vibrante en lugar de invisible. Me corté y peiné el cabello de una manera que se sentía contemporánea en lugar de resignada. Miraba en los espejos y veía a una mujer que estaba creciendo en lugar de solo sobreviviendo. Marcus llamaba ocasionalmente, siempre con alguna nueva crisis que requería mi intervención. Problemas de auto, problemas de trabajo, drama de relaciones, sustos de salud reales o imaginarios. Cada crisis se presentaba como urgente, única, requiriendo acción inmediata. Cada vez, escuchaba cortésmente, y luego decía alguna versión de, «Eso suena desafiante. ¿Qué vas a hacer al respecto?» Las llamadas se volvieron menos frecuentes a medida que Marcus se daba cuenta de que no iba a reanudar mi papel como su solucionadora personal de problemas. Encontró a otras personas para satisfacer sus necesidades, o aprendió a satisfacerlas él mismo. De cualquier manera, sus problemas dejaron de ser mis problemas. Sandra continuó presionándome para reconciliarme con Marcus, para volver a nuestros viejos patrones por el bien de la armonía familiar. Pero la armonía familiar construida sobre la explotación de una persona no es realmente armonía en absoluto. Es solo un bonito nombre para la disfunción. Frank siguió siendo en gran parte indiferente a los cambios en mi vida, lo que en realidad fue un alivio. Su falta de inversión en mi relación con Marcus lo hacía menos propenso a presionarme para cambiar de rumbo. El arte se convirtió en mi salvación y mi alegría. Cada lienzo era una conversación conmigo misma sobre el color y la luz y la forma en que el mundo se veía cuando le prestabas atención. Pinté escenas callejeras y vistas del lago, y retratos de los amigos que se habían convertido en mi familia elegida. «Te estás volviendo realmente buena en esto», dijo Helen un jueves mientras empacábamos nuestros suministros. «¿Has pensado en tomar algunas clases avanzadas?» Había pensado en ello. Había pensado en muchas cosas que no tenían nada que ver con las expectativas o necesidades de otras personas. Viajar, educación, tal vez incluso salir con alguien, aunque eso parecía a la vez aterrador y fascinante. «Podría», dije. «Tengo tiempo ahora». Tiempo. Una palabra tan simple para una mercancía tan preciosa. Durante años, todo mi tiempo había pertenecido a otras personas. Las crisis de Marcus, las demandas de Sandra para la paz familiar, la preferencia de Frank por una esposa que no hiciera olas. Ahora mi tiempo me pertenecía a mí. Podía pasarlo aprendiendo cosas nuevas, creando objetos hermosos, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la necesidad. La primavera se convirtió en verano, y Chicago floreció a mi alrededor como un gran jardín extenso. Pasé largas horas en Lincoln Park, dibujando las escenas que llamaban mi atención. Familias teniendo picnics, adolescentes jugando voleibol, parejas ancianas tomadas de la mano en bancos,
viendo el mundo pasar apresuradamente. Estaba dibujando cerca del lago una tarde cuando un hombre de mi edad se sentó en el banco a mi lado. «Eso es hermoso», dijo, asintiendo hacia mi cuaderno de bocetos. «¿Eres artista?» Casi dije que no. Casi minimicé mi trabajo de la forma en que había sido entrenada para minimizar todo sobre mí misma. Pero luego miré el boceto en mi regazo, una representación honesta y cuidadosa de la escena frente a nosotros, y me di cuenta de que era hermoso. «Lo soy», dije. «Soy artista». Su nombre era Robert, y se había jubilado recientemente de enseñar historia de secundaria. Hablamos durante una hora sobre arte y libros, y la forma en que la ciudad se veía diferente dependiendo de la temporada. Cuando me preguntó si me gustaría tomar un café alguna vez, dije que sí, sin dudarlo. No era romance, exactamente. Era algo mejor. La posibilidad de compañía con alguien que me veía como una persona completa, en lugar de solo una fuente de apoyo o solución a problemas. El verano se desvaneció en otoño, y celebré mi primer aniversario de decir no a Marcus tratándome a mí misma con un viaje de fin de semana a Milwaukee para visitar museos de arte. Me quedé en un pequeño hotel, comí en restaurantes que elegí, y pasé horas mirando pinturas de personas que habían aprendido a ver el mundo claramente. En el viaje en tren de regreso a casa, viendo el campo de Illinois pasar por mi ventana, pensé en la mujer que había sido hace un año. Agotada, ansiosa, definida enteramente por las necesidades de otras personas, viviendo en un constante estado de gestión de crisis, nunca capaz de relajarme porque la próxima emergencia siempre estaba a solo una llamada de distancia. Esa mujer se sentía como alguien que había conocido hace mucho tiempo, en una vida diferente. Podía recordarla claramente. Incluso podía sentir compasión por sus luchas, pero no podía imaginarme siendo ella de nuevo. El tren entró en Union Station cuando el sol se estaba poniendo, pintando el horizonte de Chicago en tonos de oro y naranja. Recogí mis cosas y caminé por la estación, pasando viajeros que se dirigían a sus propios destinos, sus propias aventuras, sus propias vidas cuidadosamente elegidas. Afuera, la ciudad zumbaba con su familiar energía, tráfico y construcción, músicos callejeros y vendedores de comida, el hermoso caos de millones de personas descubriendo cómo vivir juntas en un solo lugar. Tomé el autobús a casa en lugar de llamar a un taxi, queriendo extender el viaje, saborear el regreso a mi propio espacio. Mi apartamento, cuando finalmente lo alcancé, se sentía como un santuario, limpio y brillante, y lleno de mis propias elecciones. Pinturas en las paredes que había creado con mis propias manos. Libros que había elegido porque me interesaban. Muebles dispuestos como me gustaba. Este era mi hogar, no el lugar donde se resolvían los problemas de otra persona, sino el lugar donde podía ser yo misma. La verdadera prueba de mi transformación llegó inesperadamente. En una fría mañana de diciembre, exactamente un año después de haber instalado esa cámara oculta en el apartamento de Marcus. Estaba haciendo café y planificando mi día, clase de arte, luego almuerzo con Helen, luego una noche en el club de lectura, cuando sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, pude ver a Marcus parado en el pasillo, luciendo nervioso y sosteniendo un gran sobre. Mi primer instinto fue no responder. No habíamos hablado en meses, y había construido una vida que no incluía su drama o demandas, pero la curiosidad me ganó. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar? Tengo algo para ti». Se veía diferente. Más delgado, tal vez. Más cansado. La ropa cara había desaparecido, reemplazada por jeans ordinarios y una chaqueta gastada. Parecía más pequeño de alguna manera, menos seguro de sí mismo. Lo dejé entrar, pero no ofrecí café ni lo invité a sentarse. Nos paramos en mi sala de estar, rodeados por el arte y los libros y los pequeños lujos que llenaban mi nueva vida. Marcus miró alrededor, tomando los cambios, las pinturas en las paredes, las flores frescas en la mesa de café, la sensación general de abundancia y cuidado. «Este lugar se ve genial», dijo. «Realmente genial. Gracias». Me entregó el sobre. Dentro había un cheque de caja por $47,000, más de lo que había calculado.
pero probablemente cercano a lo exacto cuando se factorizaban intereses e inflación. Es todo lo que te debo, dijo Marcus. Más intereses. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Miré el cheque, luego a mi hijo. ¿De dónde vino esto? Mis ganancias de la lotería. Finalmente accedí a ellas. Pensé que estaban atadas en inversiones. Marcus tuvo la gracia de verse avergonzado. No lo estaban. Yo solo era egoísta y asustado. Pensé que si te devolvía el dinero podrías no necesitarme más. Era lo más cercano a la honestidad que había escuchado de él en años. Entonces, ¿qué cambió? Pregunté. Me di cuenta de que ya no me necesitas. Y eso está bien. Tal vez es mejor. Se sentó sin ser invitado, viéndose repentinamente más viejo que sus 46 años. El accidente, continuó, fue real, pero tenías razón sobre los frenos. Podría haber pagado para arreglarlos. Solo estaba siendo estúpido y terco. Y cuando estaba acostado en esa cama de hospital, esperando que entraras corriendo y me salvaras como siempre hacías, y no lo hiciste, fue aterrador. Pero también fue la llamada de atención que necesitaba. Me senté frente a él, el cheque todavía en mis manos. ¿Qué tipo de llamada de atención? Que me había convertido en el tipo de persona que se aprovecha de su propia madre, que había estado mintiendo durante tanto tiempo que había comenzado a creer mis propias mentiras, que tenía 45 años y todavía actuaba como un niño porque siempre había alguien para limpiar mis desastres. Se frotó la cara con ambas manos, un gesto que recordaba de su infancia cuando trataba de encontrar las palabras para explicar algo difícil. Conseguí un trabajo, mamá. Un trabajo real. Nada elegante, solo trabajo en un almacén, pero es honesto. Pago mis propias facturas. Arreglé mi propio auto. Estoy aprendiendo a ser un adulto. ¿Cómo se siente? Pregunté. Aterrador. Pero bien. Como si tal vez pudiera confiar en mí mismo ahora. Nos sentamos en un cómodo silencio por unos minutos. Afuera, podía escuchar los sonidos del vecindario cobrando vida. Niños caminando a la escuela, adultos dirigiéndose al trabajo, los ritmos ordinarios de personas haciéndose cargo de sus propias responsabilidades. No espero que me perdones, dijo Marcus finalmente. No de inmediato, tal vez nunca. Sé que te lastimé. Sé que me aproveché de tu amor. ¿Entiendes por qué tuve que dejar de ayudarte? Creo que sí. No estabas realmente ayudándome, ¿verdad? Solo me estabas permitiendo permanecer débil. Era una evaluación tan precisa que casi sonreí. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? Terapia. Y ver cuánto mejoraba tu vida una vez que dejaste de resolver mis problemas. Marcus miró de nuevo mi apartamento transformado. La evidencia de una vida vivida para sí misma en lugar de al servicio de la disfunción de otra persona. Te ves feliz, mamá. Más feliz de lo que te he visto en años. Tal vez más feliz de lo que te he visto nunca. Tenía razón. Yo era feliz. No la desesperada y ansiosa felicidad que viene de resolver temporalmente la crisis de otra persona, sino la profunda y sostenible felicidad que viene de vivir auténticamente. Soy feliz, dije. Me alegro. Te mereces ser feliz. Marcus se puso de pie para irse, y lo acompañé a la puerta. Antes de que se fuera, se volvió hacia mí. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero tal vez alguna vez podríamos tomar un café. Solo café, sin agenda. Me gustaría conocer a la persona en la que te has convertido. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi algo que no había visto en años. Honestidad, humildad. La posibilidad de una relación real basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad y la manipulación. Me gustaría eso, dije. Después de que se fue, me senté con el cheque en mi regazo, pensando en el viaje que me había llevado a este momento. La taza de té rota en Nochebuena. La cámara oculta que reveló mucho más de lo que esperaba. Los meses de aprender a decir no, a tener límites, a valorarme a mí misma. El dinero en mis manos representaba más que el reembolso de una deuda. Representaba el reconocimiento de mi hijo de que yo era una persona que merecía respeto, no solo un recurso para ser explotado. Representaba sus primeros pasos hacia convertirse en el tipo de hombre que siempre esperé que pudiera ser. Pero más que eso, representaba mi propia transformación de alguien que se definía enteramente a través de las necesidades de otras personas,
a alguien que entendía su propio valor. Deposité el cheque esa tarde y luego hice algo con lo que había estado soñando durante meses. Me inscribí en un taller de pintura en Santa Fe, Nuevo México. Una semana de arte y paisajes desérticos, y el tipo de aventura que nunca me había permitido antes. Esa noche, en el club de lectura, les conté a mis amigos sobre la visita de Marcus, sobre el cheque, sobre su disculpa, sobre la posibilidad de reconstruir nuestra relación en términos más saludables. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Janet, una maestra jubilada que se había convertido en una de mis amigas más cercanas. Esperanzada, dije, pero cautelosa. No voy a volver a quien era. Bien, dijo Helen. Esa mujer se estaba ahogando. Esta mujer está volando. Tenía razón. Estaba volando. No de la manera dramática de escape o rescate, sino de la manera constante y sostenible de alguien que había aprendido a confiar en sus propias alas. Más tarde esa noche, trabajé en una nueva pintura, un autorretrato que había estado evitando durante meses porque no estaba segura de cómo verme a mí misma. Pero ahora, mirándome en el espejo en mi brillante apartamento, rodeada por la vida que había construido para mí misma, sabía exactamente lo que veía. Vi a una mujer que había aprendido la diferencia entre amor y permisividad. Una mujer que había descubierto que a veces lo más amable que puedes hacer es negarte a resolver los problemas de otra persona. Una mujer que se había encontrado a sí misma finalmente diciendo no a las demandas de todos los demás. Pinté hasta el amanecer, capturando la luz en mis propios ojos, la fuerza en mis propias manos, la paz en mi propia expresión. Cuando finalmente di un paso atrás para mirar lo que había creado, vi un retrato de alguien de quien estaba orgullosa de ser. La mujer en la pintura no era perfecta. Mostraba las líneas de la edad, las marcas de la lucha, la evidencia de una vida plenamente vivida, pero también mostraba algo más, la tranquila confianza de alguien que había aprendido a valorarse a sí misma. 6 meses después, tomé café con Marcus por primera vez en más de un año. Nos encontramos en un pequeño café cerca de Lincoln Park, territorio neutral donde ninguno de nosotros tenía viejos recuerdos para navegar. Se veía bien, saludable y descansado de una manera que no había visto desde que era un niño. Hablamos sobre su trabajo, sobre mi arte, sobre libros que habíamos estado leyendo y películas que habíamos disfrutado. Se sentía extraño y maravilloso tener una conversación que no era sobre sus problemas o mis soluciones. He estado pensando, dijo mientras nos preparábamos para irnos, sobre por qué me tomó tanto tiempo crecer. ¿Qué conclusión alcanzaste? Creo que tenía miedo de que si me volvía independiente, ya no me amarías. Como si tu amor estuviera condicionado a que yo te necesitara. La percepción era tan precisa que me quitó el aliento. ¿Y qué piensas ahora? Ahora creo que el amor real apoya la independencia, no la dependencia. Creo que dejaste de permitirme porque me amabas, no porque dejaste de amarme. Nos abrazamos para despedirnos, con cuidado, como personas que están aprendiendo a confiar una en la otra de nuevo. E hicimos planes para cenar al mes siguiente. Caminando a casa a través del parque, pensé en la complejidad de las relaciones familiares, cómo el amor puede convertirse en control, cómo la ayuda puede convertirse en daño, cómo el deseo de proteger puede convertirse en lo mismo que impide el crecimiento. Pensé en la mujer que había sido hace solo 2 años, frenéticamente tratando de resolver los problemas de todos los demás mientras descuidaba su propia vida. Esa mujer se estaba ahogando en las necesidades de otras personas, tan centrada en ser necesitada que había olvidado cómo ser ella misma. La mujer en la que me había convertido entendía que el amor a veces requiere dejar que las personas luchen, que el crecimiento ocurre en la incomodidad entre problemas y soluciones, que lo más amoroso que a veces puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que alguien descubra su propia vida. Mientras caminaba a casa, pasé familias en el parque, parejas tomadas de la mano, niños jugando mientras sus padres observaban. Vi la complicada danza de cuidado e independencia que requieren las relaciones saludables. El equilibrio entre apoyo y permisividad, entre amor y asfixia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Helen. Inauguración de galería, el viernes por la noche. ¿Quieres venir a admirar nuestro trabajo y beber vino barato?
respondí. Absolutamente. La vida es buena, y era buena. Diferente de lo que alguna vez imaginé que podría ser, pero buena de maneras que nunca me había permitido desear. Llena de amistades basadas en el disfrute mutuo más que en la necesidad mutua. Llena de actividades elegidas por placer más que por obligación. Llena de días en que mi primer pensamiento no era sobre la crisis de otra persona. Esa noche, comencé una nueva pintura. Una vista de Chicago desde el otro lado del lago, con el horizonte elevándose como una promesa contra el horizonte. La ciudad donde había aprendido a decir no, donde había descubierto que el amor no requiere autosacrificio, donde me había encontrado a mí misma finalmente negándome a perderme en los problemas de otras personas. La pintura tardó semanas en completarse, capa tras capa de color acumulándose para crear algo complejo y hermoso y verdadero, como la vida que había construido para mí misma, una elección cuidadosa a la vez. Cuando estuvo terminada, la colgué en el lugar de honor en mi sala de estar, donde captaba la luz de la mañana y me recordaba cada día lo lejos que había llegado, de la mujer que rompió una taza de té en Nochebuena, a la mujer que podía pintar su propia visión del mundo, de alguien que decía sí a todos los demás, a alguien que finalmente aprendió a decirse sí a sí misma. Ahora, mientras me siento aquí contándoles esta historia, quiero que sepan que la transformación es posible a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para aprender tu propio valor, que amar a alguien no significa sacrificarte en el altar de su disfunción. Si estás escuchando esto y te reconoces en mi historia, si eres la persona cuyo amor está siendo usado en tu contra, cuya generosidad está siendo explotada, cuya bondad está siendo tratada como debilidad, quiero que sepas que no estás solo. Tienes derecho a tener límites, tienes derecho a ser tratado con respeto, tienes derecho a una vida que sea más que resolver los problemas de otras personas. No será fácil. Las personas que se benefician de tu autosacrificio lucharán para mantenerte en ese rol. Usarán culpa y manipulación y chantaje emocional para convencerte de que establecer límites significa que no los amas realmente. Pero el amor real, el tipo que nutre el crecimiento y honra la dignidad, a veces requiere decir no. A veces requiere dar un paso atrás y dejar que las personas experimenten las consecuencias de sus elecciones. A veces requiere valorarte lo suficiente para dejar de permitir los peores impulsos de alguien más. La cámara que instalé esa Nochebuena se suponía que debía proteger a mi hijo. En cambio, me mostró algo que necesitaba ver sobre mí misma, que me había vuelto tan enfocada en ser necesitada que había olvidado cómo ser valorada. El dinero que Marcus tomó de mí no era solo sobre dólares y centavos. Era sobre respeto, sobre honestidad, sobre la reciprocidad básica que requieren las relaciones saludables. Pero devolverle ese dinero fue la mejor inversión que hice en nuestra relación, porque nos obligó a ambos a crecer. Lo obligó a él a aprender responsabilidad y a mí a aprender límites. Nos obligó a ambos a descubrir quiénes éramos más allá de la disfuncional danza de crisis y rescate. Hoy, Marcus y yo tenemos una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad mutua. Tomamos café una vez al mes, cenamos en días festivos, llamadas telefónicas que no son sobre emergencias. Él me cuenta sobre su vida, yo le cuento sobre la mía, y ninguno de nosotros espera que el otro arregle lo que está roto. No es la relación que pensé que quería cuando él era joven. Es mejor. Es real. ¿Has vivido algo similar a esta historia? ¿Te has encontrado dando y dando hasta que no quedaba nada de ti misma? ¿Has sido el cajero automático de alguien, su constante rescatador, su padre mucho más allá de la edad en que la crianza debería haber terminado? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Y si este video resonó contigo, si te ayudó a ver tu propia situación más claramente, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal. Juntos, podemos aprender a amar sin perdernos a nosotros mismos. Juntos, podemos descubrir que las relaciones más hermosas son aquellas en las que ambas personas son libres de ser ellas mismas. Recuerda, eres digno de un amor que no te cueste tu dignidad. Mereces relaciones que te nutran en lugar de agotarte. Tienes el derecho a decir no.
a tener límites, a elegirte a ti mismo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Tu nueva vida está esperando. Todo lo que tienes que hacer es elegirla.